¿no? Bien, ahí estoy grabando también con Zoom. Igual, siempre gente súper atentos a todo, porque es fundamental. Puntos acá. Alimentación de salida de este circuito. Voltaje de salida, mejor dicho. Dos capacitores. Eso tiene que ver con qué alimenta el circuito. ¿De quién depende? De un BUC 5 de 2 volt. Esto ya el nombre nos habla de dónde proviene, quién lo genera. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta, acá está el BUC 5, que trabaja a través de la bobina L4006. Recuerden que esos BUC lo que hacen es regular un circuito PWM, es una modulación por ancho de pulso, que se utiliza para controlar cantidad de energía que se va a enviar a una carga determinada. Hablamos de carga porque todo lo que esté conectado a esta línea viene a ser una carga al circuito, viene a ser un componente que debe generar el trabajo a través de sus conexiones, puntualmente con U4004. ¿Sí? Viene a ser como algo, un trabajo a cumplir, una energía que se va a utilizar en ese circuito. Por eso es que se utiliza para controlar cantidad de energía que se envía al circuito conectado. Esta cuestión de los BUC, ¿sí? PWM, modulación por ancho de pulso. Hay bastante para ver ahí, influye mucho el osciloscopio, así que ya mismo se los voy a mostrar. Volvemos acá, acá aparecimos en otro circuito. Noten que el BUC 5 de 2 volt se aplica a dos etapas. Estas dos etapas que las dos están relacionadas con la cámara. ¿Sí? Esos dos transistores están relacionados con la cámara. Podemos analizar cualquiera de los dos. Acá simplemente hay una cuestión de dibujo, que en un caso colocan el voltaje de entrada a la izquierda y en otro caso lo colocan a la derecha. Eso no los debe confundir para nada. Siempre tienen que estar bien conectados a estos circuitos en materia de voltaje de entrada, voltaje de salida y activación, el enable. Lo mismo en este caso y justamente al revés. Voltaje de salida, voltaje de entrada, enable, dispuesto justo al revés, pero básicamente hacen lo mismo. ¿Sí? Una pequeña diferencia es observable en este circuito, que a una de las salidas, sobre todo a la BDD-CAM 1.2, el fabricante le aplicó 2 filtros, mientras que a la otra salida apenas le aplicó 1. ¿Sí? Eso obviamente tiene que ver con el tipo de cámara a la cual están conectados estos circuitos. Siempre van al límite con los componentes de filtro, van al límite con los componentes de seguridad del equipo. En este caso, más que notable lo que han hecho acá. Es decir, el análisis es ese, yo creo que ya lo tienen más que presente, observan el circuito, observan toda la información. Acá tienen el código hasta del componente, del integrado, del transistor, para que puedan buscar más información en caso que lo quieran hacer. Pero la lógica de esto es, voltaje de entrada, un BUC de 2 volt. O sea, acá tenemos una regulación de corriente. Voltaje de salida, 1.2, que va a una cámara. ¿Quién activa esta función? Y de hecho, ¿de dónde proviene? Mismo circuito, venimos siempre al mismo lugar, al mismo componente que se encarga de todas las activaciones, de todos los enables, de toda la puesta en marcha de accesorios como de encendido, el procesador. Entonces, esto proviene del procesador, el BUC proviene del PMIC, está presente en varios circuitos, pero para hacerle un recorrido, ahí está, viene a ser una salida del PMIC que se utiliza para varios circuitos. ¿Sí? Vuelvo acá, está presente en ese sector y también en el transistor que está al lado. ¿Sí? Entonces, el enable, ¿de dónde proviene? Del CPU. El BUC, ¿de dónde proviene? Del PMIC. ¿Quién administra? ¿Quién regula esa actividad? ¿Quién se comporta como llave? U6003.
Al tener presente el book, al tener presente la activación, el enable, va a generar una alimentación. Mañana cambian esta terminología, mañana le llaman distinto, pero lo que nunca pueden modificar, más allá de las cuestiones que a veces se dan en materia de dibujo técnico, es expresar dentro de un circuito el voltaje de entrada, la activación enable, las líneas GND, ground, y la salida. Más allá de que le modifiquen esta terminología o que cambien la nomenclatura. Siempre se repite esta lógica que está acá adentro. Por eso es importante tener todo el panorama. Si mañana este circuito sería otro, simplemente lo sigo y puedo determinar a dónde va. En este caso va al conector de la cámara, HDC 6003. El mismo se constituye en una alimentación que a su vez también tiene otro filtro más, C6022. Es decir, esta alimentación la puedo medir en C6022, como así también la puedo medir en el conector 22 del HDC 6003, del conector de la cámara. ¿Sí? Siempre estos componentes están próximos al conector. HDC 6003, HDC. Y esto siempre dentro de lo posible está bueno con mayúscula. Seguimiento. Acá está presente el conector de la cámara. Siempre atentos a los test points, investigar a qué se dedican. Cada vez que ustedes vean un test point, lo pueden hacer desde la placa o desde el diagrama eléctrico, averiguar cuál es su función. Esos puntos de medición son claves. Siempre les recomiendo que hagan eso. En este caso, TP6001, si quieren, analizan, aprovechen la información y analicen a qué se dedica ese test point. Acá está. De hecho, estaba a la vista. Es un test point y acá está el 6002, los cuales trabajan con las líneas de MIPI, de clock positivo de la cámara. Acá vamos a tener la información de video. Esta información es observable con el osciloscopio. Si el que tenga uno, aprovecha, a veces tienen que raspar el test point porque están cubiertos con pintura, a veces están listos para medir y ahí lo hacen la lectura. Vuelvo a donde estaba, gente. Vuelvo a donde estaba recién. Para reforzar este tema y ya para que quede más que presente. Vuelvo acá a estos circuitos, que de hecho acá abajo tenemos dos más. Son todos relacionados a la cámara, absolutamente todos. ¿Cómo nos damos cuenta? Simple. Fíjense en la parte de la salida, voltaje salida, salida, y noten que todos están conectados a la cámara. VDD cam, cámara frontal, cámara principal, pero todos conectados a la cámara. Voy a este punto para cerrar la cuestión y para familiarizarlos a fondo con esto. Noten las salidas cuando tienen un capacitor, cuando tienen dos, cuando tienen dos filtros, esas líneas van obviamente más filtradas, sin ruido, sin atenuaciones, que cuando tienen apenas un solo componente. Del punto de vista diagnóstico, la misma cuestión que hicimos con el otro circuito del touch. Primero comprobamos los voltajes de entrada. En este caso, el voltaje de entrada proviene de una salida del PMIC. ¿Sí? De una salida del PMIC. En el caso del touch, el voltaje de entrada provenía de la línea principal del circuito, de la línea VIVAT. O sea, ahí tenemos una diferencia grande. ¿Sí? En este caso, el voltaje proviene de una salida del PMIC. ¿Qué significa eso? Que si tengo un corto, por ejemplo, en el circuito del touch, que recién estuvimos viendo, se va a generar un consumo inmediato apenas aplique voltaje a la fuente y por ende el equipo no va a encender. Va a ser un cortocircuito en la línea primaria, que eso cambia notablemente la cuestión. Mientras que si tengo un corto en este circuito, ejemplo, la salida, la alimentación 1.2 de la cámara, en cualquiera de estos dos capacitores, por sulfato, por humedad,
etc. Si tengo un corto en alguno de esos dos componentes, el consumo no va a ser directo. El consumo no va a estar presente, ni bien alimento al equipo. Por el contrario, cuando se genere la configuración de estos dos circuitos, esté presente el book y esté la orden de la alimentación, recién ahí el equipo va a detectar el corto y va a cancelar la fuente. De hecho, va a apagar el equipo, solo en esa función. Eso, desde el punto de vista de interpretación, tiene que ser clave, porque cualquiera de estas líneas que se exprese a través de un cortocircuito, debemos previamente comprender cómo es la arquitectura del circuito. Es decir, si está en una salida del transistor que genera el 1.2, si está en una entrada del transistor que a su vez es una salida del PMIC. Y atentos a esto, esta línea, esta salida del PMIC no solo está en este transistor, está en varios. De hecho, si le hago clic, acá va a aparecer la cantidad de circuitos que trabajan con ese. Acá hay uno, ¿sí? Acá me va a mostrar absolutamente todo. Acá se genera, en la misma, tiene una retroalimentación en el mismo PMIC. Está presente en este conector de la cámara y en este otro que está acá, ¿sí? En ambos. En ambos conectores de la cámara están presentes los circuitos. Ahí está. Eso a tenerlo más que presente, gente. Súper, súper claro. De lujo. Continuamos acá. Cierro esta cuestión y lo vamos a medir ahora en una placa que está funcionando, una placa real. Voy un segundo al circuito de PMIC. Voy un segundo al circuito que estábamos hablando, que alimenta y que genera todas estas tensiones. Por un lado, a tener en cuenta, el circuito se compone de varias áreas. Áreas relacionadas a la comunicación, áreas relacionadas a los protocolos de sonido, de audio, etapas de audio general, activaciones o pull-up, pulsos de encendido, a través de qué forma enciende el equipo, cómo lo hace, tecla power on, la principal activación, líneas de GND analógicos, GND digitales, líneas de clock, de reloj, para el trabajo del PMIC, para el trabajo del procesador, como así también todos los LDO, y dentro de los LDO está de forma estricta la secuencia del encendido. ¿Quién se activa primero? La famosa línea viva de 0,8, la famosa línea que estuvimos viendo hace ratito, BDDQ, MMC2 de 2.8. Básicamente uno activa la configuración del CPU, la segunda línea activa la configuración de la memoria y se empiezan a dar todas las secuencias de encendido en esa etapa, procesador y memoria. Luego diferentes áreas gráficas, todo siempre hablando del procesador y la memoria. Y finalmente a partir del LDO11 tenemos ya activaciones de accesorios como lo podría ser las bandejas portasim, las etapas de radiofrecuencia, los circuitos que componen las etapas de radiofrecuencia, FEMID, los circuitos que finalizan las etapas de comunicación, etapas de audio, ¿sí? Hay toda una lógica de encendido que tiene estrictamente que ver con la secuencia del ABC que se va generando dentro del equipo. Las alimentaciones de memoria de diferentes áreas, LCD, motor vibrador, todo lo que son la interfaz de usuario. Miren quién aparece acá, una que estuvimos viendo hace ratito, la línea BDD TSP 3.3, la línea del touch. De hecho, si le hago clic a esa línea, me muestra que en el circuito tiene un capacitor presente, C4044, y finalmente llega al conector del módulo, ¿sí? Que alimenta justamente al touch, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo comprender de esto? Que la secuencia de encendido está de forma directamente relacionada al diseño, la manera de los principales circuitos que se activan, CPU, memoria, diferentes áreas del CPU y memoria, accesorios,
etapas de radiofrecuencia y finalmente componentes paralelos como lo son las cámaras, los circuitos de Wi-Fi, Bluetooth, que empiezan a completar el encendido y generar el stand-by, el reposo del teléfono. En esa manera ahí se termina de completar dicha etapa. ¿Qué vamos a analizar ahora? ¿Qué les voy a mostrar ahora? Comportamiento de un LDO, comportamiento de un book. Eso se los voy a mostrar de diferentes formas. Por un lado con el uso de multímetro, por el otro lado con el uso de cualquier modelo de osciloscopio, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. La grabación va bien, tenemos... Perfecto, gente. Estamos bien ahí. Vamos con el análisis de un buco. El análisis de este PWM, de esta modulación por ancho de pulso, que controla energía a la salida del circuito PMIC, puntualmente a la carga, a la etapa de trabajo primaria al encendido. Justamente, la salida 1, la salida 2, o mejor dicho, el PWM1, el PWM2, 3, 4 y el 5. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a analizar. Lo vamos a analizar con multímetro y luego con osciloscopio, simplemente para familiarizarlos un poquito con esa cuestión. Bien, gente. Yo me voy a cambiar acá. Vamos a pasar al OBS. A ver ahí. Cualquier cosa me confirman que lo estén viendo bien. Que estén viendo bien esta placa. Acá me gustaría, a ver si puedo, conectar la cámara. Un segundo. Acá tengo la cámara del micro. Vamos a ver si les puedo conectar la cámara. Esto vamos a poner por acá. Ahí. Sí, ahí creo que lo pude hacer. Simplemente para mostrarles lo que voy a medir. Y sobre todo con qué. Primero lo vamos a hacer con multímetro y luego lo vamos a hacer con el osciloscopio. A ver cómo sale esto. Creo que por ahí, bueno, la clave es que lo vean bien. Ahí está. Creo que ahí vamos bien. Y vamos con este punto. Lo primero que voy a hacer va a ser analizar el circuito. Me fijo en el WhatsApp, a ver si alguien se está grabando perfecto, buenísimo. Se ve perfecto. Genial, gente. Cualquier cosa me escriben ahí en el chat del WhatsApp. Primera cuestión, alimentar el circuito. Tengo la fuente. Vamos a alimentar. Voy a poner la placa así de costado para poder observar esto. Con la fuente conecto un circuito GND. Si me la placa por ahí. No quiero tapar. Conecto acá. Conecto la alimentación. Alimentación positiva, ya lo tengo. Y GND. Genial, gente. Creo que de fondo, a ver si me organizo. Pueden llegar a ver la fuente. Tape un poquito. Déjenme ver, hacer unos ajustes acá. Ahí está. Ahí creo que va. Perfecto, gente. Bien ahí. Insisto, cualquier cosa, escríbame en el grupo de WhatsApp. Vamos acá. Primer punto. Multímetro encendido. La iluminación. Multímetro encendido. Ahí apliqué 4 volt y voy a encender el equipo. Algo que me gusta hacer es darle un solo toque de power. El encendido se da a partir de los 3 segundos o puntualmente 75 miliamperios, perdón, en este modelo. 75, máximo 80 miliamperios. Pero si yo presiono apenas un segundo, veo el comportamiento rápido de la fuente.
Y ya descarto tecla de encendido, descarto esa configuración básica. Presiono solo la tecla un segundo. Ahí está. Pude ver 16 miliamperios. Si me quedo un poco más en el tiempo, esto va a llegar a 32. Y a partir de los 3 segundos vamos a estar en 75 miliamperios. Y ahí se va a generar el encendido. Ahora sí lo voy a encender de forma directa. Ahora sí, mantengo, suelto. Y ahí se da el inicio. Ahí se da la etapa de encendido. ¿Sí? Voy a medir el book 1. ¿Cuál es el book 1? Voy a medir la principal bobina. Mido acá, 1.35. Este no es. El primero, ¿se acuerdan que era de 0.8? Mido este. Este puede ser. En esta etapa siempre hay una diferencia. Lo mido de un lado, lo mido del otro. Acá no noto grandes cambios. 0.600. Mido de este lado, de la bobina. 0.600. Voy a este otro, 0.700. Y todo el tiempo realizando sus modificaciones. Lo mismo acá. Noten que la fuente ya está pasando toda la etapa de encendido, la configuración primaria. Ya lleva un tiempo haciendo este trabajo y va a buscar el reposo absoluto. Esta placa tiene reparaciones de todo tipo, investigaciones de las que se imaginen. Llevo mucho tiempo haciéndole de todo, pobrecita, pero todavía sirve para enseñar. Bien, gente. Ese es el comportamiento que vimos ahí. ¿Por qué la primera bobina descarté que sea el book 1? Teníamos una tensión de 1.35. Yo me voy a cambiar un segundo acá el esquema eléctrico, solo para mostrarles que esa no es, y de hecho vamos a buscar cuál es la número 1 a medir. Ahí estoy. Avísenme cualquier cosa. L4001. Este era el primer PWM que quería medir. Buscamos la ubicación. Me vengo al layout. Busco el lado de la placa. Me acerco. Y miren, la segunda bobina, yo medí primero esta, 1.35. La segunda es la inicial. Y acá hay como una alternancia. 4001, la 1, 4002, justamente la que le continúa, 4003, 4004, y hay 4005 está en el IFPMI. Entonces, esto se da de forma con una cierta alternancia. La 1, la 2, la 3 y la 4. Perfecto. La 1, 0.8. La 2, igual, 0.8. La 3, lo mismo. Recién en la cual encontramos 1.35 es en la 4. Bobina 1, 0.8, 0.8, 0.8. Y bobina L4004, 1.35. ¿Qué es lo que vimos hace ratito en el comportamiento del multímetro? Que estos circuitos, el 0.8 no era estable, no era fijo en esa etapa. Tenía una cierta variable. Y esto tiene que ver con la función que está realizando el equipo en ese momento, en esa etapa de proceso. ¿Sí? Entonces, lo voy a volver a medir una vez más con multímetro y después le voy a mostrar el comportamiento con un osciloscopio. Ahí me voy a tener que organizar distinto con las herramientas, pero lo voy a hacer. Vuelvo acá. Vamos a esta parte. Ahí está. Noten que la fuente ya está en reposo, el equipo está en reposo, ¿sí? Y vamos a ver lo que pasa con estos bugs cuando tenemos el reposo del celular. Es fundamental estudiarlos en funcionamientos normales para poder analizar cuando no lo son. Es decir, cuando conozco bien la arquitectura de encendido de equipos que no tienen falla, puedo diagnosticar más rápido los que sí. En cambio, si analizo un circuito y no estoy muy familiarizado
Con los comportamientos normales se complica un poquito más. Voy acá. Mido la 1. Multímetro, 0 actividad. Voy a la 2. Multímetro, 0 actividad. Recuerden eso, gente. Bien, hay un pequeño comportamiento. Voy de nuevo. Recuérdenlo, gente. Ahí estoy. Me quedo un segundo, a ver si veo un comportamiento. Equipo en reposo. ¿Notan el multímetro? Cada tanto hay un pequeño comportamiento. Ahí está. ¿Sí? Ahí sigue. Ya nos quedan 10 minutos y después vamos a hacer una pequeña pausa y nos volvemos a conectar. Voy de nuevo. Acá estoy en la bobina que trabajaba con 1.35. No hay voltaje, el equipo está en reposo. Voy a la bobina que trabaja con 0.8, la L4002. No tenés actividad que tiene. Esa pequeña actividad rápida, el multímetro lo detecta en milivoltios. ¿Sí? Voy a tocar power para que el equipo vuelva al inicio. Toco power. Tengo ahí. Cuando toco power, se ejecuta un proceso y lo vuelvo a bloquear inmediatamente. ¿Sí? Cada vez que toco power, hay una actividad en la bobina e inmediatamente se suspende. En esta ya se genera una actividad permanente. Esta es L4004. Note que el equipo está suspendido, pero esta bobina tiene trabajo. Ahí estoy midiendo. ¿Sí? Vamos a reiniciar la fuente para comenzar desde cero. Apago y de paso para repasar todo y grabarlo. Apago la fuente, enciendo nuevamente y voy a hacer la lectura. Primera bobina. Principal bobina. La L4001. Toco power. Ahí inició el proceso. 0,752 milivolt, poquito menos 0,8. De 0,8, miren, pasó casi a 1 volt en esta etapa. La mido de un lado, la mido del otro. ¿Sí? L4001. Voy a L4002. Lo mismo. 0,7, ahí tiene una actividad. El equipo está en la etapa de inicio. Aún no pasó el logo. Recién ahí inició el sistema operativo. Por la fuente, me doy cuenta. Recién ahí se empiezan a generar los amplificadores, las líneas de PA. 0,600, 0,700. Es decir, no llega al 0,8, al 0,8 volt. En esta etapa voy a la de 1,35. Esta sí, 1,3. Esta se comporta de forma correcta o aproximada en sus valores. La mido de un lado, la mido del otro. Siempre familiarícense con esa medición en un sector y en otro. Van a ver lo que ocurre cuando la medimos con el osciloscopio. Sí. 1,35 en la L4004, en la L4001. Existe este comportamiento y el equipo está alcanzando o intentando lograr el reposo y la bobina tiene ese efecto. Eso es normal. En su entrada, en su salida, en su retroalimentación, en su PWM. Recuerden que lo que hace es una modulación por ancho de pulso. Básicamente de esa manera controla la cantidad de energía que se conecta a la carga de este circuito, que el fabricante dispone y conecta en la carga de este circuito. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en materia de voltaje. Y ese comportamiento tenemos en el circuito observándolo con el multímetro. ¿Es necesario un osciloscopio? Yo me atrevería a decirle que sí, es importante, gente.
Es muy importante porque ahora el PWM de la bobina lo vamos a ver a través del osciloscopio. Yo me voy a organizar un poquito acá con las herramientas para que puedan visualizar todo de forma adecuada. Denme un segundo acá, gente. Denme un segundito nomás. Vamos a acomodar todo. Los dejo con esta etapa ahí para que puedan recordar lo que estamos viendo y memorizar sobre todo esa cuestión. A ver, vamos a organizar un poco, gente. Lo pueden ver bien. Listo, acomodo esto y retomamos. Parece que se tildó. A ver cómo se ve. Ahí se escucha. Sí, sí, estoy configurando todo para que lo Ah, puedan bueno, ver. genial. ¿No? Quiero acomodarlo de tal forma que puedan ver bien. ¿No? Creo que ahí está. Ahí está. Perfecto, gente. Incluso acá ya iniciamos en la otra parte que tiene que ver con los primeros pasos en el uso del osciloscopio. Ahí estamos. Perfecto. Ahí les comparto. Genial, gente. Ahí deberían estar viendo la imagen de las herramientas, fuente de osciloscopio y la de mi micro. Eso debería ser lo que tienen que estar viendo en este momento. Cualquier cosa, me avisan. Puntos a tener en cuenta sobre esta herramienta, que es bastante fundamental, bastante importante en el diagnóstico, en el análisis. Yo le voy resumiendo algunas cuestiones. Básicamente, se trata de un instrumento de medición que permite dominar eventos análogos, eventos digitales, eventos en el tiempo. Tiene una sección que controla voltajes, que me permite asignar a cada cuadro un valor determinado de voltaje. Por otro sector, este,
que me permite asignar a cada cuadro de izquierda a derecha una escala de tiempo. ¿En qué tiempo voy a observar el evento que captura la sonda? Eso viene a ser como el paso a tener en cuenta. A diferencia del voltímetro, el cual solo refleja, en el caso de la medición de recién, un voltaje, y que ese voltaje, cuando tenía alguna variable, no lo podía capturar, era muy poco lo que podía capturar con relación a esta herramienta. Eso es como decirle la mitad de la letra A del abecedario de lo que hace. Tiene